Buenas noches, mi nombre es Robert Álvarez de la Escuela 44 de Electrónica y hoy les vengo a hablar sobre el desplazamiento de la señal. Pero primero, ¿qué es un desplazamiento de señal? Hablaremos del tema brevemente con la presentación de PowerPoint que estoy iniciando. Sería, el desplazamiento de una señal es una función de una operación fundamental en el procesamiento de señales y se refiere a modificar la posición temporal de una señal básicamente que consiste en adelantar o retrasar una señal en función de tiempo o en función x de t de tiempo. Desplazas a la derecha, obtendrás una versión adelantada a la misma. Si la desplazas hacia la izquierda, tendrás una versión retrasada. Este concepto se aplica tanto a señales continuas como a secuencias discretas, así que tiene diferentes puntos de reparto el desplazamiento de señales, ya que se define en diferentes repartos. El retardo de propagación es uno de ellos, ya que el retardo de propagación es un concepto fundamental en el ámbito de comunicaciones y la electrónica, ya que se refiere al tiempo que tardó una señal en viajar de un punto A un punto B. Es una emisión hasta un punto de recepción a través de un medio de transmisión. Para explicarlo de una mejor manera, se dividiría en varias partes que la conforman. Pues este punto es acceder. Vean cómo se ve en la presentación. Comencemos con el punto de retardo de propagación. Es el tiempo que toma la información de desplace el emisor al receptor, ya que esta retardo depende de dos factores. Dos factores principales vienen siendo distancia, categorizada por L, la separación física entre el emisor y el receptor, y la velocidad de propagación de la señal, representada en B, la velocidad a la que la señal se propaga a través del medio, por ejemplo, cables, fibras ópticas, tiene distintas maneras, o el aire incluso. Después de cada parte de esta misma surge las causas de retardo de propagación. Como se puede ver en el diagrama, estas son diversas en su entorno, ya que su velocidad finita de la señal es incluso en medios de transmisión muy rápidos a la velocidad de la luz u otra señal no es infinita. Por lo tanto, existe un retardo debido a la velocidad finita. Hay otro punto a atender que sería las reflexiones y refracciones de la misma. Las señales pueden reflejarse o reflectarse a obstáculos o cambios en el medio que se compone. Aumentan en el tiempo de propagación, antenación. La antenación puede definirse de la señal a lo largo de que también lo afecta en el retardo. Con esto nos lleva a un punto que se llama los efectos prácticos. Los efectos prácticos en que conlleva el desplazamiento de señal o estos mismos temas. En redes de comunicación, el retardo de propagación puede afectar la sincronización de la calidad de la transmisión, ya que la latencia, el desvío de estos sistemas, el sistema de control, el retardo puede afectar la estabilidad y la respuesta del sistema. El desplazamiento de la frecuencia es un tema muy delicado, ya que supongamos que tenemos una señal de X de tiempo con sus correspondientes espectros de frecuencia. Si desplazamos la señal original en el dominio del tiempo, por ejemplo, X entre 0, un ejemplo, sería un espectro de frecuencia en el siguiente punto. Este, Otro tema a tratar sería el desplazamiento propio. Uno muy importante a su control de desplazamiento y análisis es entre valores y de valores ambiguos. Sería la modulación y demodulación. ¿Qué es la modulación en sí? La modulación es el proceso de codificar información en una señal portadora que se utiliza para transportar datos a través de un medio de comunicación, como se ve en la gráfica, o cables, aires, distintos, etcétera, básicamente. Modifica un parámetro de la onda portadora como amplitud o frecuencia en fase a según de las variaciones de la señal moduladora. Informa que queremos transmitir. Un ejemplo sería en la modulación de amplitud AM, la amplitud portadora varía según la señal moduladora del receptor que se encarga de demodular para recuperar la información original de la demodulación. Es el proceso inverso a la modulación que se realiza que la señal ha sido transmitida. Ese es el ejemplo de modulación. Puede recuperar la señal original o otra cosa. Un ejemplo de la modulación sería la frecuencia FM, que extrae la información original de una señal FM de los dispositivos electrónicos que realiza la demodulación utilizando características no lineales. Es un punto que se refleja entre ellos. El último tema a tratar es para definir a pasar la simulación del MATLAB Python. Es un procedimiento de señales que es un procedimiento de un campo fundamental en la ingeniería electrónica y de comunicaciones. En el concepto de desplazamiento de señales se refiere como modificamos posicionalmente la señal temporal en cada cierto tiempo. La simulación sería como un desplazamiento de una señal para simulación, ya que elaboré dos distintos en dos programas diferentes. Espero que les guste, ya que estoy en esto.
Muy bien, el primer script o simulación a demostrar es un script simulado en MATLAB. Es una simulación estática, pero bien representada entre algunas gráficas, cuatro gráficas, en teoría, definiendo el procedimiento de desplazamiento de una señal por su filtración, su categoría. Explicaremos cada una de ellas. Primero explicaremos cómo es la estructura del script, ya que para facilitar la entrada del script o valores, en el script podemos definir los parámetros en una selección de inicio de script, evitando el uso de la función input durante la ejecución. Esto hará que el script sea más claro y fácil de modificar a la hora de ingresarlo en el escritorio de MATLAB, ya que con ello pues, podemos ver los valores que se demuestran en la imagen, podemos ver que están variados y con los valores correspondientes y fáciles de ingresar, podemos demostrar la simulación de una manera más clara, ya que la definición de parámetros fs es la frecuencia de muestreo de hercios en la cantidad de muestras por segundo. La L es la longitud de la señal, es decir, un número de total de muestras configuradas. La F1 sería la frecuencia de la primera señal senoidal en hercios, el F2 sería la frecuencia de la segunda señal senoidal en hercios y el T valor de 0 es el desplazamiento en segundo, que puede ser positivo de retrasado o negativo de adelantado. Es del retrasado de la señal o adelantado de la señal. La segunda parte del periodo se podría decir que es del muestreo o del vector de tiempo, ya que este es el periodo de muestreo o inverso de la frecuencia de muestreo, T mayúsculo en este caso. Y T minúscula sería el vector de tiempo que va desde 0 hasta cierto punto llamado L-1, que sería el valor de tiempo lineal en el desplazamiento de la señal. Entre la generación de la señal compuesta, que como podemos ver, suma de dos señales senoidales con frecuencia F1 y F2, en las que se pueden ver en el script. Una parte esencial sería como el cálculo de desplazamiento de muestras, ya que no hay números de muestras en la que se desplace la señal del cálculo multiplicado de T0 por la frecuencia de muestreo, ya que la generación de la señal desplazada, si no es negativo, se adelanta la señal y si no es positivo, se retrasa la señal. Es una ley básica y fundamental de desplazamiento de señal en este caso, ya que uno cumpliendo estas dos leyes de si no es negativo o si no es positivo, no podemos aplicarla en la filtración o desplazamiento de la señal, ya que ellos son un flujo que atraviesa en términos senoidales, ya que es donde ingresa el término llamado Fourier, ya que para aplicar esto se induce varias fórmulas, es lo que está aplicado al script para que pueda trabajar con ellos, sería la transforma de Fourier, lo más que todo lo que me apliqué para que así fuera más influyente, ya que con la transforma de Fourier, x de x puede ser la transforma de Fourier la señal original de la señal desplazada respectivamente, ya que la aplicación de un filtro de paso bajo el filtro de paso bajo de la filtración lenta o retrasada de analizar los datos de la misma onda senoidal o desplazamiento de la señal, en pocas palabras, que lo que es un filtro es de frecuencia baja, ya que el FC es la frecuencia de corte de filtro, BA es el coeficiente de filtro de Butterworth de orden 6 y otras señales filtradas tanto original como desplazadas y los que se encuentran en los otros componentes de comandos, ya que en la línea de gráficos se grafica las señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia, así como las versiones filtradas. Porque ya la finalidad de este CRE es facilitar los valores de simulación al definir todos los parámetros relevantes al inicio. Solo se necesita cambiar valores a ejecutar este CRE, porque solo utilizando ciertos valores que tengamos en mente podemos cambiarlos y activarlos. Tener la cámara de grabación del teléfono y la simulación del teléfono es de maldad. Me quiere mucho el teléfono, así que no lo hago. Ya es una alegría tenerlo simulando a la vez y corriendo la simulación, aunque sea estática. Pasemos a la siguiente simulación, que es un poquito más sencilla, pero es mucho mejor visualmente. Sería la parte de Python. Bueno, la siguiente parte de la simulación viene siendo una simulación hecha por un script de Python. Esta genera y grafica una señal senoidal junto con dos versiones desplazadas de esta señal. Una señal desplazada hacia la derecha y otra hacia la izquierda.
como fue brevemente mencionado en las explicaciones anteriores. En el dominio del tiempo utiliza las librerías de Nopin y Matplotlib para realizar los cálculos y las visualizaciones respectivamente. El paso a paso de cada uno es en la importación de la librería, ya que después de que buscamos las librerías de Nopin y importamos, se importa Nopin para los cálculos numéricos y la otra versión es para la creación de los gráficos. Definimos los parámetros de W, f de x y k, ya que la K es la constante, la W sí es la alimentación imaginaria, y f de x el tiempo en el que los valores se independizan, pues el cada paso de un sector de un punto a otro, pues eso sería un valor determinado por el usuario o el que lo quiera recomendar, ya que la W sería la frecuencia angular de la señal senoidal, f de x la función lambda, definir la definición de senoidal, como bien previamente lo dijimos, y K sería la cantidad de desplazamiento en el tiempo en segundos, de mejor manera dicho. Hay una cosa que deberíamos interpretar como el intervalo de tiempo, ya que el intervalo de tiempo se representa en tres partes hablados. Será la A y B, o mejor dicho, Y. El límite inferior y superior del intervalo del tiempo. Y también sería el dt, que sería el paso del intervalo del tiempo, ya que con eso nos lleva a la generación del vector del tiempo, ya que la generación del vector del tiempo es tras un comando de tn es igual a np y a range, que es el vector de tiempo desde hasta un paso, y ponemos los comandos con coordinados, que es lo que estamos mostrando aquí en el Python de versión móvil. A través de eso empezamos a elaborar los cálculos de las señales, que ya los cálculos de la señal viene siendo el f de x, el f de x de ti a la derecha, el de la izquierda y la señal, ya que la señal sonora es la original de x de t, la señal de desplazamiento de derecha es hacia la derecha, viene siendo de la t menos k, perdón, y la señal de hacia la izquierda, desplazamiento de la izquierda, viene siendo el t más k. Después de todo esto es la generación del gráfico, pero es una serie de comandos de plot que podemos hacer el desplazamiento, ya que no se podemos registrar ni uno ni dos plots. En general viene siendo ya como tres plots en general, ya que viene siendo las dos ondas senoidales y una que sea desplazada en movimiento, ya que este es un gráfico en movimiento que se verá previamente. Ya después de todo eso se crea una figura con el comando PLT que se grafique la señal original con la etiqueta X de T y grafique la señal desplazada hacia la derecha con la etiqueta derecha, y X de T menos K es un estilo de línea descontinuada, ya que esto nos implica a una función base de la misma, que se grafica de la señal desplazada hacia la izquierda y de la izquierda de etiqueta con la etiqueta llamada izquierda, y es un estilo de línea descontinua. Se añade líneas vectoriales y horizontales en el origen, ya que con ella nos lleva a los comandos PLT, decolor, plet, cosas estéticas que hagan definir los colores, las etiquetas, definiciones, direcciones de la misma gráfica en los plots. Se añade la etiqueta del eje X, como se puede demostrar, y se muestra la leyenda de la parte inferior izquierda con el PLT. Se añade una cuadrícula del gráfico y finalmente se muestra un gráfico con el plot. El resultado podría ser pues un resultado de muestra, ya que la señal senoidal original de X de t igual a 0 como una línea sólida, la señal desplazada hacia la derecha como una línea descontinuada o la señal desplazada hacia la izquierda como una línea descontinuada, eso nos permite visualizar todo el comportamiento de este gráfico a través de los valores asignados que podemos agregarles desde un inicio. Espero que les guste esta simulación, ya que es una simulación de movimiento. Me costó mucho hacerla por Python, primera vez que lo uso, y lamento que a ver si llega a salir el error un momento, es porque es una versión muy buena. Bueno, espero que les haya gustado mi exposición, pues mi microclase, ya que tuve algunas circunstancias, ya que la zona no pude grabar mucho la pantalla porque tengo el teléfono, es muy diferente grabar el teléfono que una computadora, y no pude poner la cámara a la vez porque se me calentaba el teléfono demasiado, y me que correr dos tipos de simulación en el teléfono, y correr allá en el teléfono es un milagro. Espero que les haya gustado y les haya sido entretenido e informativo. Muchas gracias.